Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Natacha Oura y hoy ha llegado el turno de hablar de un planeta muy interesante, pero también uno de los más difíciles de vivenciar en nuestra experiencia vital, que es el planeta Saturno. Saturno es el último planeta visible a simple vista de nuestro sistema solar. Por lo tanto, Saturno representa los límites, las barreras, los condicionamientos. Representa las normas, aquello que está estipulado por la sociedad como un límite, como una regulación que se presupone que se ha de cumplir, ¿no? Está estipulado que se ha de cumplir. Y si no, ¿qué pasa? Pues que hay una sanción, que hay un castigo, ¿no? Y Saturno es así, nos lleva a vivir lo que son las normas, lo que son los límites, so pena de un castigo, de una sanción, de vivir experiencias duras, ¿no? Entonces, es un planeta muy importante, no solo a nivel personal, sino también a nivel social, porque es un planeta que determina algo que nos afecta al conjunto de la sociedad, como son las normas, los límites. Saturno es un planeta que nos pide disciplina, que nos pide trabajo, esfuerzo. Es ese planeta que nos hace esforzarnos por las cosas. Allí donde está nuestra carta natal, nos pide hacer un esfuerzo especial por conseguir aquello que queremos, o simplemente por el hecho de vivenciar esa experiencia, esa área de la experiencia vital. Entonces Saturno nos va a exigir, nos va a buscar pulir nuestras aristas, ¿no? a perfeccionarnos. Él nos pide perfección, es un planeta al que le gusta la perfección, es una energía de perfeccionamiento. Él busca perfeccionarnos en aquella área de nuestra vida donde está presente. Igual pasa con los tránsitos, cuando tenemos un tránsito de Saturno por alguna área de nuestra carta natal, pues vamos a vivir un proceso allí de maduración, de exigencias, no solo externas, incluso de autoexigencias. Nosotros mismos seguramente nos vamos a exigir. Si no lo hacemos nosotros, la exigencia va a venir de afuera, ¿no? Pero de alguna manera va a haber una exigencia especial durante ese periodo, en ese ámbito de la vida. Y en las diferentes facetas o vivencias que represente esa casa de nuestra carta, ¿no? En nuestra carta natal. Entonces, por ejemplo, casa 5, ¿no? Casa 5 tiene muchas connotaciones. Casa 5 tiene que ver con los hijos, tiene que ver con la creatividad en general, por lo tanto nos habla de nuestra autoexpresión, de los talentos. Es una casa de acción, la casa que nos lleva a accionar. Es también la casa de la conquista amorosa, ¿sí? De cómo conquistamos. La casa del brillo, ¿no? De todo aquello que hacemos para llamar la atención, para que se nos reconozca, buscando el reconocimiento, ¿no? Es también la casa digamos, del juego erótico, ¿no? De la sexualidad en el sentido del juego previo, ¿no? Entonces, tiene muchas connotaciones esta casa. Y claro, Saturno allí, por ejemplo, en tránsito, pues nos va a exigir en cualquiera de este tipo de vivencias, ¿no? Incluso lo vamos a sentir en todas ellas de alguna manera. Entonces, quizá en una más que otra según cómo estemos expresando la energía de la casa, cómo la estemos vivenciando, ¿no?
Alguien que no tiene hijos, pues lo va a vivenciar a través más bien de su creatividad, de sus talentos, de esos otros hijos que damos a la vida, que son nuestras creaciones, ¿no? Nuestras obras, ¿no? A través de nuestro talento creativo. Todos tenemos un talento creativo, todos tenemos capacidad para algo. Lo importante es descubrirlo, ¿no? Y cuando lo descubrimos, pues lo importante es ponerlo en práctica. Y Saturno allí nos va a llevar a poner a la práctica esos dones, esas capacidades, esos talentos que cada uno tenemos cuando pasa por la casa 5, ¿no? Pero nos va a exigir, nos va a pedir disciplina, no es que lo hagamos así al tuntún, no. Nos va a pedir una disciplina, nos va a pedir un esfuerzo, unos horarios, a que nos apliquemos allí, que nos apliquemos en ese ámbito de la vida, ¿sí? Si alguien tiene hijos, pues igual le tocan responsabilidades mayores, ¿no? O incluso puede representar un tránsito de Saturno por allí la llegada de un hijo, con lo cual ese ámbito de la vida nos va a pedir una maduración, un asumir mayores responsabilidades que antes no teníamos, ¿no? Entonces allí se puede expresar de esa forma, por ejemplo, ¿sí? En fin, Saturno, siempre donde esté, ya sea en nuestra carta natal o por tránsito, ¿sí? O por direcciones o por progresiones, siempre nos va a estar hablando de una búsqueda de la perfección, de la madurez, de unas exigencias y de cumplir unas normas, unos horarios, llegar a una disciplina, tener rigor, ¿sí? Saturno también es el planeta que nos enseña sobre los límites, como he dicho al principio, ¿no? Es el planeta de los límites. Entonces es el planeta que nos enseña a decir no, a decir basta, a decir hasta aquí llegué, a decir oye, esto no puede ser, no puede ser. Entonces es un planeta muy importante a la hora de sabernos poner firmes, ¿sí? Y decir no a alguna situación. A que no todo está permitido, ¿sí? A que no todo está permitido, a no permitir abusos, por ejemplo, ¿sí? O a exigir nuestros derechos en algún sentido, ¿no? A exigir algo que para nosotros es importante, ¿sí? Aunque los derechos tienen más bien que ver con Júpiter, ¿no? Los deberes con Saturno y los derechos más bien con Júpiter. Pero si se trata de exigir algo, va a estar Saturno ahí presente. Exigir lo correcto. Él va a buscar siempre la corrección, lo correcto según las normas establecidas. Porque lo correcto a veces puede ser muy relativo, también, ¿sí? Según las normas o según lo que nosotros creemos en nuestras concepciones, que es lo correcto también, ¿no? Va a depender mucho también de dónde tengamos Saturno en nuestra carta natal. Un Saturno en Capricornio pues está en su domicilio, va a ser el más rígido de todos, quizá, o uno de los más rígidos. Saturno en Acuario más bien va a buscar romper las normas, los límites, ¿sí? Él va a estipular las normas que son comunes a una sociedad, ¿no? Porque Acuario tiene que ver mucho con los parámetros de la sociedad en conjunto, ¿no? La multiplicidad de formas, la multiplicidad de personas. Entonces va a buscar que las normas sean las mismas para todos, que no haya que ninguno se las salte, que todos estén marcados en esas normas, que sea algo prácticamente global o multitudinario, ¿no? Entonces las normas se tienen que aplicar a todos y de alguna forma busca ese control, ¿no? De la sociedad. Ahora lo estamos viviendo por tránsito. Y díganme si no se nota. Pero también tiene su otra cara, que es el saltarse esas normas. Entonces las personas rebeldes que son muy acuarianas o que tienen rasgos acuarianos, independientemente de que su sol esté en Acuario, pueden tener otros planetas en Acuario, tener ascendente Acuario, ¿no? Pero que de alguna forma tienen ese espíritu de rebeldía. ¿Qué van a hacer con un tránsito de Saturno en Acuario? Pues se van a saltar esas normas, van a reaccionar de forma acuariana ante las normas, ante las limitaciones, ante las exigencias, y se las van a buscar de saltar, se las van a buscar de
van a buscar transgredir esas normas, ¿sí? Y también lo estamos viendo esto, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque Acuario lucha contra lo que le parece injusto, y si ve que esas normas son injustas o de alguna forma coartan su libertad, que esto para para Acuario es fundamental, su libertad, van a hacer todo lo posible por saltarse esas normas, ¿sí? Y por exigir su libertad. Entonces, ahí está la exigencia saturnina. ¿Qué exige Saturno en Acuario? Exige libertad, exige sus derechos, que sus derechos sean respetados, ¿sí? Igualdad también exige. Entonces, pero bueno, hay diferentes acepciones de lo que es igualdad. Cada uno buscará la igualdad que a lo mejor más le convenga, ¿no? Pero en todo caso, Saturno en Acuario, para las personas que son más de espíritu rebelde, es una imposición muy grande, ¿no? Es como un peso muy grande. Por eso las personas que tienen Sol en Acuario, por ejemplo, van a estar viviendo en ese tiempo un periodo de sentirse como que, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde están mis libertades? Las libertades por las que yo siempre he luchado, las libertades que yo siempre he esgrimido. ¿Dónde están las libertades, que es algo tan natural para mí, vivir en libertad? Y ahora me están imponiendo un montón de normas, un montón de cosas que me parecen exageradas quizá, ¿no? Entonces ahí van a estar viviéndolo muy fuerte, pero ellos van a reaccionar pues como reacciona un acuariano, buscando su libertad a toda costa y exigiéndola, ¿no? Entonces ahí van a usar Saturno de esa manera, exigiendo su libertad. Las normas tienen que pasar por un respeto a la libertad. Saturno también es el respeto. Ese es otro aspecto de Saturno. Saturno también es el respeto, ¿sí? El respeto entonces, claro, depende de dónde esté, nos va a decir qué es lo que para nosotros es más importante respetar. Entonces, claro, para la gente acuariana, pues lo más importante es el respeto a la libertad, ¿no? Luego tenemos cuando pasa Saturno por ahí, ¿no? O sea, que respeten su libertad. O alguien que tenga Saturno en Acuario natal, ¿no? Respetar la libertad. Entonces, claro, depende cómo lo viva también. Si es una persona de espíritu más saturnino, a lo mejor va a vivir ese Saturno en Acuario como esas imposiciones o normas que todos tienen que cumplir. Todos, todo el conjunto de personas, independientemente de cualquier diferencia que tengan, tienen que cumplir las normas de forma igualitaria, ¿no? Y en cambio una persona con Saturno en Acuario, pero de espíritu más acuariano, que predomine ese espíritu de libertad en su carta, va a personas, digamos, más contestatarias, más libres, estas personas que luchan por sus derechos, ¿sí? A toda costa, pues van a exigir ese respeto a la libertad. ¿Ok? Entonces, Saturno, pues claro, nos va a hablar también, depende de en qué signo esté, ¿no? Un Saturno en Aries, por ejemplo, ¿sí? Que el Aries es el yo soy, está centrado en el individuo, ¿no? Va a poner sus propias normas. Para él las normas son las que él pone y las que él impone. Entonces son personas que pueden ser muy dictatoriales según cómo, pero en todo caso para ellos lo más importante es tener sus propias normas y cumplir sus propias normas. Luego ya cada uno tendrá las suyas, ¿no? Pero él tiene sus propias normas. Las normas las estipula él. Entonces son sus normas, ¿sí? Porque yo lo decido así, porque yo lo creo que así es lo adecuado y el deber hacer. Así Saturno en Aries, ¿sí? Y van a ser personas muy autodisciplinadas. Ellos mismos se exigen, muy autoexigentes, ellos mismos se imponen una disciplina, un horario. Ellos mismos se exigen. ¿Ok? Normalmente es así. Luego ya depende también. Es que lo que hablábamos antes, todo también es muy relativo a el resto de la carta. Hay que también contextualizar.
A veces puede ser personas que, si son muy neptunianas o muy acuarianas, pueden sentir que se les exige mucho a ellos, y dirán, ¿por qué se me exige tanto a mí? ¿Por qué se me exige tanto a mí? Pero claro, es una forma también que la vida está buscando de que ellos trabajen su Saturno en Aries, de que ellos aprendan a exigirse ellos mismos, ¿sí? Si les viene la exigencia de alguna forma de fuera, es porque ellos no están viviendo ese Saturno en Aries, no lo están trabajando. Entonces tienen que aprender a ponerse sus límites, a ponerse su disciplina, a ponerse sus normas, ¿sí? Claro, serán normas hechas a su medida, a su manera, ¿sí? Con las que ellos estén, las que crean que son buenas para ellos, ¿no? Que son necesarias para ellos. Porque en cierta forma son importantes las normas y los límites, ¿no? Siempre son importantes. Es como si tenemos una habitación y no tenemos paredes, no tenemos límites, pues viviríamos a la intemperie, ¿no? Un poco, o sea, si no tuviéramos un techo, unas paredes, un suelo que nos... Saturno es la estructura. Esa es otra característica de Saturno. Saturno representa la estructura, las estructuras, ¿sí? Las edificaciones, el sistema. Entonces, sí es interesante que haya unas normas, sí es interesante que haya unos límites, pero claro, cuando esos límites nos oprimen, se hacen tan pesados y tan densos que nos coartan la libertad, que es lo que está pasando con Saturno en Acuario, llega la otra faceta de Saturno en Acuario, entonces esos límites se empiezan a quebrar, se empiezan a resquebrajar, se empieza a buscar una ruptura de ese sistema opresor, se hace se precisa una reestructuración del sistema, ¿no? Una renovación, ¿sí? Algunos querrán que se derrumbe del todo. Bueno, no los culpo, dado los fallos que el sistema ha demostrado durante tanto tiempo, ¿no? En todo caso, en la vida, para uno, sí que es importante tener ciertas normas, ciertos límites, cierta disciplina. Mientras esa disciplina no nos asfixie, ¿no? No nos asfixie y no nos coarte nuestra libertad, que nos permita ser y hacer, pero dentro de un marco de respeto y de que las cosas puedan funcionar y se puedan conseguir unos objetivos en la vida, ¿no? Saturno también nos habla de eso, de la ambición, de la capacidad de ir medrando en el sentido de ir escalando, ¿no? De ir avanzando en la vida en un sentido ascendente, ¿no? Ir superándose, la autosuperación. Independientemente que lo vivamos desde una sociedad horizontal o vertical, ¿no? Él es más vertical realmente, él busca siempre ir hacia arriba. Pero aunque hablásemos de una sociedad horizontal, que es lo que muchos querrían hoy día, ¿no? O querríamos hoy día, una sociedad más igualitaria, igualmente Saturno nos va a pedir progresar de alguna forma en el sentido de superarnos, ¿no? De madurar, de siempre buscar hacer las cosas mejor, de siempre buscar el perfeccionamiento, de no dejar las cosas a la ligera, de poder hacer las cosas de la forma más coherente posible y de la forma más rigurosa posible, ¿sí? Y es que a Saturno le gusta hacer las cosas bien, no le gusta hacer las cosas a medias ni hacerlas mal hechas. Y si queremos que una sociedad funcione, independientemente de qué tipo de sociedad sea, de qué tipo de estructura tenga, hay que hacer las cosas bien hechas, porque si no, pues es un caos y es un desastre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? También estamos ahora viviendo un caos con este Saturno en Acuario, ¿no? Un caos social. Esto nos está indicando que las cosas no se están haciendo bien. Así de simple, las cosas no se han estado haciendo bien.
Entonces, ¿qué pasa? Que llega el caos y se ve el desorden, se ve que las estructuras están colapsando porque no están funcionando, porque no se hacen las cosas de la manera correcta. Y bueno, de alguna forma u otra acaban colapsando y precisan una renovación o una destrucción y un volver a comenzar de nuevo, ¿no? Acuario a veces lo que hace muchas veces es arrasar y comenzar de nuevo. Y de hecho suele ser así como reacciona Acuario, ¿no? Entonces, bueno, hoy quería hablarles un poco de Saturno, ¿no? Y se me ha antojado un poco. También tengo la luna ahora cercana a transitar mi Saturno natal, entonces claro, y ahí como que me picó el espíritu de hablar de este planeta. Y bueno, sea donde sea el signo que lo tengan, espero que lo vivencien de la forma más coherente posible, que puedan aprender a vivir las normas, los límites, ¿sí? Desde el respeto propio y ajeno, pero desde una coherencia sobre todo, ¿no? Una coherencia. En un sentido de no sentirse asfixiados ni asfixiar, de no imponer ni permitir que nos impongan, pero sí de cumplir las normas que sean importantes para que las cosas funcionen de alguna manera. Y vivir en un marco de respeto, ¿no? De respeto, ¿sí? Que es importantísimo para Saturno. Y ser disciplinados, ser trabajadores, porque si no, pues ¿qué conseguimos? ¿Qué logramos? ¿No? Estamos en un mundo material, Saturno nos enseña esto, es la vivencia del mundo material, del mundo de la materia. Entonces Saturno nos enseña que si no trabajamos, que si no nos esforzamos, las cosas no van a caer del cielo. Las cosas no van a caer del cielo, a no ser que te ganes la lotería, que eso ya sería un golpe jupiteriano tremendo, ¿no? Pero claro, no todo el mundo tiene esa suerte, no todo el mundo tiene ese regalo de Júpiter, ¿no? De ganarse la lotería. Y en todo caso, Saturno tendría que funcionar allí como el administrar ese dinero de forma responsable, el no malbaratarlo, el no despilfarrarlo, que es lo que le pasa a mucha gente, que luego se gana la lotería, pero luego en poco tiempo se funde en eso, ¿no? Entonces, Saturno siempre nos va a enseñar eso, a administrarnos bien, a ser rigurosos, a madurar, a manejarnos con el mundo material, con el mundo físico, con este plano físico donde queramos o no, estamos. Estamos aquí, estamos en un planeta donde... Tocó madera, tocó la mesa, donde si quieres comer, tienes que estar ahí en tu mesita, ¿no? Para poner todo en orden. Si quieres que haya un plato en tu mesa, tienes que trabajar, o tienes que estar de alguna forma, buscar alguna forma de producir, ¿sí? De que tu vida sea productiva, de que tu vida sea... pueda suplirte, ¿no? De todas esas cosas que es importante tener, ¿no? Para poder mantenerse en este plano físico, ¿sí? Entonces, Saturno es eso, esa vivencia de la estructura del plano físico, del mundo material. También tiene que ver con lo profesional. Saturno, en muchos sentidos, y según la casa donde esté y el signo donde esté, nos puede dar pistas junto a la casa 10, el medio cielo, los planetas que hayan allí, por supuesto, los que hayan en casa 6, ¿no? Pero sobre todo casa 10 y Saturno nos van a hablar mucho de nuestra profesión, del ámbito profesional. Entonces, y luego casa 6, pues del trabajo en sí, de lo que hacemos para vivir, para el trabajo, pero independientemente de que nos guste o no nos guste, la profesión se supone que es algo ya como más basado en una vocación, o debería serlo, no en todos los casos es así, lamentablemente. A veces una posición de los padres o una...
o una autoexigencia del propio ego sin haber un suficiente autoconocimiento profundo que haya indagado primero en nuestras motivaciones más esenciales. Entonces a veces la profesión también, ¿no? Por eso, claro, todo depende, ¿no? De que tengamos esa casa 10, de donde esté nuestro Saturno. También nos va a decir si la profesión también fue un poco exigencia de los padres, del patrón familiar, si fue guiada por nuestra vocación, si estamos a gusto, el tipo de profesión que tenemos, ¿no? Cómo la desempeñamos. Entonces, Saturno, como veis, tiene muchos matices, bueno, más bien tiene su matiz, ¿no? De que es esa norma, esa estructura, ese rigor. Pero según en qué signo y en qué casa esté, pues nos puede dar muchas diferentes posibilidades, ¿no? De cómo se vive ese rigor, esa disciplina, cómo y en qué ámbito, ¿no? El cómo nos lo va a decir el signo, ¿no? El signo donde está. Y el en qué ámbito, pues la casa donde está, ¿sí? Y luego también el cómo, también los aspectos y el signo donde está y los aspectos que haga con otros planetas nos van a decir un poco el cómo. Y además cómo afecta a otras casas, ¿no? Si hace aspectos con algún planeta que está en otra casa, pues lo va a teñir un poco de esa energía saturnina, ¿sí? Para bien o para mal. Entonces le va quizá a poner exigencias, límites, o lo va a ayudar con su esfuerzo, con su disciplina, ¿sí? O ambas cosas. Todo depende de cómo manejemos ese Saturno también, ¿sí? Incluso las cuadraturas pueden ser bien asumidas o bien llevadas si se asume el desafío. Las cuadraturas nos piden un desafío, ¿no? Entonces hay que ver con qué aspecto estamos trabajando, ¿sí? Y en ese sentido, pues, vivir la energía del planeta, atajarla de la forma que corresponde, ¿no? En todo caso, siempre disciplina, rigor, respeto, límites, dar forma a algo, estructura. Allí donde Saturno esté nos va a pedir darle una estructura a algo, darle forma a algo, que creemos una estructura o que la sostengamos si ya estaba. O que la renovemos si toca renovarla. Si tenemos ahí un tránsito de Urano, por ejemplo, a ese Saturno, nos va a tocar renovar esa estructura, ¿sí? O de Plutón, nos va a tocar transformarla. Que muera lo caduco de esa estructura y que de alguna forma pueda surgir una estructura nueva, más fuerte, más firme, más sabia incluso, ¿no? Más acorde a nuestro momento evolutivo. Y bueno, creo que ya me he extendido demasiado, ¿sí? Saturno es el planeta que perpetúa las cosas, pero no estamos con Júpiter, que es el que alarga, es mi Júpiter en casa 3 que me hace explayarme, me perdonáis. Bueno, nada, os dejo hasta aquí con Saturno. Espero que lo viváis de la forma más productiva posible y más coherente posible. Y que os hagáis su amigo, que aprendáis a manejar su energía, a gestionarla, porque es una energía que os puede ayudar en la vida a sentiros seguros, a sentiros a tener madurez, a madurar y a progresar en la vida. Y esto es importante, ¿no? Si queremos sostener una existencia en este plano, ¿vale? Entonces, tener límites, sí, también, pero en un sentido sano. Pero tener metas, tener objetivos, esto también nos habla Saturno, es importante. Entonces, espero que tengáis un lindo día, que manejéis lo mejor posible esta energía y nos vemos en un próximo vídeo.